Si soy elegido, ¿por qué Dios debe prepararme para la grandeza? ¿Acaso no tengo ya todos los dones y cualidades que necesito para ser grande? ¿Son estas algunas de las preguntas que te haces de vez en cuando sin encontrar respuesta? Sientes profundamente dentro de ti que eres elegido. Por todos los indicios, sabes que una persona elegida no debería vivir de manera ordinaria. Ves la grandeza como algo que deberías tener, pero parece que nunca llega. Tal vez incluso hayas recibido una profecía de que serás grande, pero por todos los indicios en tu vida, no lo ves. En toda honestidad, te has cansado de todo. Pues bien, si esta descripción te identifica, este video es para ti. En este video, responderemos esas preguntas pendientes en tu corazón y te ayudaremos a comprender por qué Dios te está preparando para la grandeza y cómo es la temporada de preparación para la grandeza, para que puedas compararla con tu vida y entender lo que Dios está haciendo. Así, sabrás qué hacer para que la grandeza no sea solo una ilusión. Finalmente serás grande y vivirás una vida plena. Como elegido de Dios, debes prestar atención a este video. Estás en un punto crucial de tu vida donde todo es incierto. Sabes que hay profecías sobre tu vida, pero nada está funcionando. Sabes que deberías estar sentado en el trono, pero estás trabajando como esclavo en el palacio, cuidando ovejas o luchando contra el león y el oso en el desierto. Tu realidad actual no se parece en nada a las imágenes que Dios te ha mostrado y te preguntas qué está pasando. La vida te está golpeando con fuerza. El diablo atormenta tu mente con pensamientos como: nunca llegarás a ser nada, tu vida terminará como la de todas las demás personas y nadie te recordará cuando te hayas ido. Has llegado a creerlo, y eso empieza a asustarte y a hacerte perder de vista lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aquí es donde este video llega a ti como un regalo especial de Dios, para salvarte de esta miseria y llevarte a una comprensión más profunda de tu vida, misión y destino como elegido, para que puedas enfrentarte a las sutilezas del diablo. Una forma en que el diablo te hace pensar que tu vida no vale nada y se está desperdiciando es dándote una idea equivocada de lo que es la grandeza. Esto ni siquiera es obra exclusiva del diablo. La sociedad y todo lo que te rodea te han definido lo que es la grandeza. Esa definición es la razón por la que sigues hundiéndote en la depresión, ya que tu vida de ninguna manera se alinea con ella. Detente un minuto y reflexiona. ¿Qué es la grandeza para mí? Si tu respuesta no es la siguiente, entonces prepárate y verás que lo has estado entendiendo todo mal. La grandeza es cumplir tu destino. Es alcanzar la cima de la misión que Dios te asignó en la tierra. Es llegar a ese punto en el que Pablo estaba al final de su vida cuando dijo en 2 Timoteo 4:7: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». ¿Es esta tu definición de grandeza? Con esta definición, deberías comenzar a comprender que la grandeza no es un destino al que llegas, por lo que no puede ser algo automático. Es un proceso que implica muchas etapas y que comienza desde el momento en que naciste y continúa hasta el final de tu vida. Tu legado vivirá más allá de ti si sigues el proceso. La preparación de Dios es parte de este maravilloso proceso que toma a una persona común y desconocida y la lleva en un viaje para convertirse en el libertador de su nación y del mundo. Esta preparación ocurre porque Dios es meticuloso en su operación. Él es un Dios de procesos. Mira el mundo y verás todos los procesos que Él ha puesto en marcha para asegurarse de que todo lo que creó cumpla su propósito divino. Para permanecer en este viaje, debes pasar por una preparación minuciosa. Ninguna persona grande aparece de la nada. Todos están en un viaje y han pasado por diversos procesos para estar donde están hoy. Si deseas ser grande, no puedes escapar de ese proceso, especialmente si quieres hacerlo de la manera de Dios y permanecer relevante en su reino. Este proceso no es agradable, por lo que muchos elegidos, incluido tú, no lo disfrutan y harían cualquier cosa para no tener que pasar por él, pero es inevitable. Entonces, ¿por qué Dios te está preparando para la grandeza? Veamos 7 razones por las que Dios te prepara para la grandeza. Razón número 1. Dios te creó para la grandeza. ¿Esto te sorprende?
Probablemente estés emocionado de saber por qué se necesita preparación antes de que te conviertas en grande. Estás en esa temporada de tu vida en la que te preguntas, ¿no puede Dios llevarme ya a la mejor parte de mi vida? ¿Cuánto tiempo más tengo que lidiar con todo esto? Con este video, estabas emocionado de que finalmente entenderías, pero aquí está el primer punto. Dios te está preparando porque Él te creó para la grandeza. Puede que esto no suene como una razón que explique todo lo que tienes que enfrentar, pero piénsalo brevemente. ¿Te prepararía Dios para la grandeza si no te hubiera creado para ella? Ahora que sabes que fuiste creado para la grandeza, puedes saber que cualquier punto en el que estés en tu vida, mientras aún no se parezca a lo que puedes describir como grandeza, entonces Dios no ha terminado contigo todavía. Saber este hecho como elegido es muy importante si vas a cumplir tu destino. Cuando sabes que Dios no te creó para sentarte con hombres comunes, sino para estar entre reyes, que Él ha establecido tu lugar entre príncipes y nobles, podrás callar al diablo cuando intente decirte que no eres nada. El camino hacia la grandeza está lleno de espinas y cardos. ¿Te has preguntado, ¿por qué tengo que ser yo el que enfrente los ataques del diablo y todo lo demás? La respuesta simple es que el enemigo ha visto una pista de lo que Dios ha preparado para ti. Han percibido lo que Dios quiere hacer a través de ti y saben que la única manera de detenerte es cegarte a lo que Dios está haciendo. Quieren que te concentres más en el presente y no tengas una visión de tu identidad ni de lo que el futuro te depara. Sin embargo, cuando te das cuenta de por qué Dios te creó, sabes que Él no te hizo pequeño, te creó para la grandeza. El nivel de grandeza que Él tiene para ti es algo que los ojos no han visto, que los oídos no han oído y que nunca ha entrado en el corazón de los hombres. Podrás soportar las dificultades presentes mientras te preparas para lo que viene. Podrás superar el desánimo. Te animarás en el Señor mientras mantienes la imagen del trono en tu corazón, sabiendo que ese es tu destino final y que seguramente llegarás allí. Esta realización también te ayudará a conducirte a la luz de tu identidad. Ya no arrastrarás los pies, no lamentarás tu vida, ni dejarás de aspirar a algo porque creas que todo en tu vida terminará donde estás. Este conocimiento te ayudará a comportarte bien e incluso a verte a ti mismo alcanzando la grandeza. Sobre todo, te ayudará a mantener el enfoque en tu camino. No estarás ocupado comparando tu vida con la de otros mientras pierdes de vista el hecho de que tienes una misión única. Lo que Dios tiene para ti es completamente diferente a lo de quienes te rodean. El hecho de que parezca que ellos están avanzando o haciéndolo mejor no significa que fuiste creado para menos. Siempre di a ti mismo, fui hecho para la grandeza, fui hecho para estar en la cima, soy el elegido de Dios que hará proezas extraordinarias para Él. Cuando confieses esto, en lugar de menospreciarte, resignarte al destino, enfatizar las cosas que no funcionan y otras cosas negativas que haces, verás tu vida alinearse con lo que Dios tiene para ti. Solo entonces podrás cumplir la grandeza que Dios ha ordenado para ti. Ahora que sabes que Dios te creó para ser grande, para hacer proezas y para ser una señal y un prodigio, puedes seguir adelante mientras descubrimos las demás razones por las que Dios te preparó para la grandeza. Razón número 2. Para fortalecer tu fe. Como se mencionó anteriormente, la grandeza no es automática. Debes pasar por un proceso, un camino, no un destino, para ser quien Dios te creó para ser. Este proceso trabaja para construir fe en ti. Te lleva de ser débil a tener una gran fe capaz de captar todo lo que Dios se propone hacer en y a través de tu vida. Te preguntas por qué necesitas fe para ser grande. Aquí hay algunas razones por las que necesitas fe para ser grande. Necesitas una gran fe porque todo el camino es un viaje de fe. Cuando Dios llamó a Jeremías y le dio una pista sobre el tipo de misión que tenía para él, haciéndole saber que no era un hombre común, sino un profeta ordenado para las naciones, Jeremías no podía creerlo porque era solo un hombre común. También a ti te resultará difícil, si no imposible, creer lo que Dios tiene para ti si Él te llevara allí, sin primero preparar tu mente y ayudarte a crecer en fe. Dios tuvo que trabajar en Jeremías para que se viera a sí mismo como Dios lo veía.
y entonces pudo caminar con Dios para cumplir su destino. Si quieres ser grande, no miras con los ojos humanos. Mirar con los ojos humanos te hará ver todas las limitaciones en tu camino. Verás todas las razones por las que no mereces ser grande. Incluso cuando Dios se acerque a ti, no lo creerás ni lo aceptarás. Mira lo que Gedeón dijo cuando el ángel lo llamó hombre valiente y le dijo que Dios estaba con él. Observó su realidad y estaba seguro de que Dios no estaba con ellos. También tendrás este mismo prejuicio si miras tu vida sin ponerte los lentes de la fe. Para evitar que cometas estos errores costosos, Dios te prepara. Te lleva en un camino que construirá tu fe. Esto ampliará tu mente para la grandeza que estás a punto de lograr. Lo que Él quiere hacer está más allá de lo que puedes comprender. Está más allá de lo que puedes imaginar con tu mente, exposición o experiencia. Es simplemente divino y necesitarás fe para dar ese paso. Necesitas alinearte con la grandeza para convertirte en grande. Para alinearte, necesitas fe para superar el miedo y la duda. El diablo intentará por todos los medios posibles detenerte para que no creas lo que Dios tiene para ti. Plantará varias cosas en ti solo para que dudes y veas que no sucederá. Él sabe que no continuarás el camino si comienzas a tener miedo e incertidumbre. Antes de que llegues a esos estados abrumadores, Dios te lleva a través del proceso de preparación que construye una fe sólida en ti. El tipo de fe que Jesús describió en Marcos 11:23. Les aseguro que si alguien dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin dudar en su corazón que se cumplirá lo que dice, lo obtendrá. Con todas estas razones, ahora te queda claro que la fe es esencial para ser grande. Si la fe es indispensable, es una virtud que deberías tener en pequeña o gran medida. Mientras respondes eso, imagina que estás en un viaje por carretera con algunos amigos. Antes de emprender ese viaje, ¿te subes al coche y arrancas de inmediato? ¿O pasas suficiente tiempo estudiando la ruta, preparando todo lo que necesitas, revisando el vehículo y asegurándote de que esté en condiciones para el viaje? Llenas el tanque y tomas suficientes recursos para evitar quedarte varado. Si tú, como humano, puedes ser tan meticuloso en prepararte para un viaje, ¿crees que Dios te enviará en un camino de grandeza sin prepararte? Eso no es consistente con el carácter de Dios. Él se asegurará de que tengas la virtud más esencial mientras avanzas en tu camino. Por eso fortalece tu fe para prepararte para la grandeza. Así, cuando te muestre las cosas grandiosas que quiere hacer a través de ti, tu falta de fe no limitará su obra. ¿Sabes cómo llamó Dios a Moisés cuando estaba en el desierto de Madián, cuidando las ovejas de su suegro? ¿Pero sabes que hubo un intercambio de destino en ese momento? Cuando Dios le dijo cuál era su misión, puso toda clase de excusas. Pero Dios insistió hasta que él dijo en Éxodo 4:13. Pero Moisés respondió, Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. ¿Puedes imaginar esto? Esto fue después de que Dios le había mostrado señales y le había demostrado que estaba con él. Escucha la respuesta de Dios en Éxodo 4:14-16. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, ¿qué hay de tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien. Ya viene en camino a verte y se alegrará de verte. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en su boca. Yo ayudaré a los dos a hablar y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará al pueblo en tu lugar. Será como si fuera tu boca y como si tú fueras Dios para él. Por todos los indicios, Aarón no debería haber estado en la escena, pero su falta de fe entregó su destino a su hermano. Aarón debía darle la bienvenida, pero Moisés le cedió todo. Podrías decir, bueno, él era el líder y no Aarón. En efecto, lo era. Pero si sabes algo sobre Dios, sabrás que Él trata con los humanos de manera transgeneracional. Por todos los indicios, los hijos de Moisés deberían haber permanecido relevantes a lo largo de la historia de los israelitas, pero eso no ocurrió. Adivina quiénes estuvieron de pie como sacerdotes durante generaciones infinitas. Los hijos de Aarón. Ahora,
Tienes que estudiar y profundizar para descubrir qué pasó con los hijos de Moisés, todo porque su padre no tuvo suficiente fe para captar la grandeza que Dios quería que alcanzara. El proceso de preparación es para que construyas capacidad. Comienzas esa construcción desde el lugar de la fe. El primer nivel de grandeza es la fe. Cuando tu fe dice sí, entonces estás listo para avanzar. 12 espías fueron enviados a explorar Canaán por instrucciones de Moisés. Dios ya les había dicho que la tierra era de ellos. Debían observar el terreno, los cultivos y cómo vivía la gente para poder planear su victoria. Pero estos hombres regresaron, y 10 dijeron que el pueblo no podría conquistar la tierra. Su falta de fe no les permitió ver la imagen que Dios tenía en mente. Se vieron a sí mismos como langostas y murieron como langostas. Continuarás viéndote como una langosta hasta que tu fe se eleve al nivel requerido para entrar en tu destino. Esta temporada de preparación es para que asciendas. Es para construir tu fe al nivel en que comiences a verte como Dios te ve. De esa manera, puedes alcanzar cualquier altura que Dios te muestre. Razón número 3. Para enseñarte a depender de Dios. Es una cosa creer que fuiste creado para la grandeza, tener grandes visiones y una fe sólida de que lo lograrás, y otra muy distinta, depender de Dios. La forma en que Dios diseñó a los humanos es tal que cualquier cosa que decidas hacer en tu corazón, puedes lograrla. Si Dios pone una imagen en tu corazón ahora y tú crees que puedes lograrla, ni siquiera el diablo puede detenerte. Así de poderoso eres. ¿Has oído hablar de la Torre de Babel? Aquí está la historia detrás de ese antiguo monumento. Las personas se unieron para hacer algo histórico. Imaginaban construir una torre cuya cima llegara al cielo. Entonces se harían un nombre y se establecerían allí. Antes de comenzar el proyecto, ¿crees que no tenían una imagen de lo que estaban construyendo? Lo imaginaron e incluso pensaron en cuán grandes serían después del proyecto. Tenían fe, pero no en Dios. Su fe estaba en ellos mismos, en su conocimiento, habilidades y todo aquello en lo que dependían. Dios dijo, si como un solo pueblo que habla el mismo idioma han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que se propongan les será imposible. Pero lo que estaban haciendo no era algo que glorificara a Dios. Era descaradamente contrario al plan de Dios para la humanidad. Dios tuvo que interponerse en su camino. Mira, no hay grandeza fuera de Dios. Este periodo de preparación te enseña que necesitas a Dios para ser grande. Cumplir tu gran destino como elegido depende de tu asociación con Dios. Una vez que apartes tu enfoque de Dios, puedes alcanzar algo que parezca grandeza, pero eso está lejos de ser grandeza en la agenda de Dios. Cuando comienzas el camino hacia la grandeza, la vida, el diablo e incluso las personas pondrán a prueba ¿dónde está tu lealtad? No puedes simplemente surgir de la nada. Tienes que tener un poder que te respalde. Si no estás firmemente plantado en Dios, no será difícil comprometerte cuando experimentes el honor, la fama y el prestigio que acompañan a la grandeza. Jesús tenía un gran destino por delante cuando vino a la tierra para cumplir su misión. Dios lo eligió como a ti y vino listo y equipado para hacer todo lo que Dios le pidió. El diablo le hizo una oferta antes de que comenzara su ministerio. Toda persona grande recibirá la misma oferta y tendrá que decidir. El diablo le mostró todos los reinos de la tierra y todo lo que contienen. Le prometió entregárselos si solo se inclinaba ante él. Jesús tenía una opción: apegarse al camino de Dios o aceptar el camino aparentemente más fácil. ¿Crees que si Jesús no dependiera de Dios, no se habría inclinado? Probablemente lo habría hecho. Sin embargo, estaba mucho más allá de ese nivel. Estaba profundamente arraigado en la dependencia, lealtad y amor por Dios, y reprendió al diablo. Eso es lo que el diablo hace con muchos hoy. Les ofrece un poco de lo que Dios ya tiene planeado para ellos, pero les da una alternativa comprometedora para desviarse de la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando aceptan, realmente obtienen esas cosas, pero descubren lo miserables que se vuelven, porque Dios ya no está en sus vidas. Si deseas alcanzar una verdadera grandeza, Dios tiene que ser el número 1 en tu vida, y debe seguir siéndolo
si Él va a confiarte la grandeza. La preparación es para probarte y asegurarse de que no tengas ningún deseo o ídolo en tu corazón que tome el lugar de Dios cuando te vuelvas grande. Dejemos esto claro desde el principio. No es un gran problema para Dios hacerte grande en un día, pero Él sabe que la grandeza será tu ruina si no estás completamente preparado por lo que te prepara. El primer punto que debes resolver es dónde está tu corazón. ¿Está tu corazón con Dios desde un lugar de amor o por lo que obtendrás de Él? Cuando te eleve por encima de las naciones, ¿seguirás inclinándote ante Él? Antes de perseguir la grandeza, necesitas responder estas preguntas para que no llegues a ese lugar de grandeza y termines destruido. La grandeza tiene una forma de hacer que el corazón de las personas se aleje de Dios. Comienzas a verte a ti mismo como autosuficiente, y como tienes todas tus necesidades cubiertas, la gente está a tu disposición. Te alaban y se inclinan ante ti. Eso se te sube a la cabeza y te olvidas de Dios. Considera la vida de Uzías. Era un don nadie a quien Dios elevó a la posición de rey y ayudó en el trono. ¿Adivina qué sucedió cuando se volvió grande? 2 Crónicas 26:16. Pero cuando Uzías se sintió poderoso, su orgullo lo llevó a la perdición. Fue infiel al Señor su Dios y entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Debes construir tu relación con Dios antes de llegar allí, para que no te alejes de Él. Te vuelves tan profundamente arraigado en Cristo que ningún viento o tormenta te apartará de su lado. Tienes a Dios en la posición que le corresponde en tu vida. Sabes que no eres nada sin Dios y que nada puede alejarte de Él. Querido elegido, ¿deseas descubrir más razones por las que Dios te está preparando para su grandeza ordenada? Sigue leyendo para descubrirlo. Razón número 4. Para enseñarte carácter e integridad. Para mantenerte grande, necesitas carácter. Podrías pensar que estás bien y que no tienes fallas hasta que llegas a ese lugar de grandeza y todos los rasgos comienzan a manifestarse en ti. Mira a David. El mismo hombre que no pudo matar a Saúl, quien era un enemigo obvio, cometió adulterio. La mujer quedó embarazada y él quiso atribuirle el hijo al esposo. Cuando el esposo se negó, planeó su muerte y se casó con su esposa. ¿Puedes imaginar ese nivel de crueldad? Bueno, eso es lo que sucede cuando tienes poder y grandeza. Para evitar que te vuelvas cruel, falto de empatía y una vergüenza cuando llegues al lugar de la grandeza, Dios te prepara enseñándote carácter e integridad. Aprendes cómo conducirte entre los reyes. Aprendes los rasgos necesarios en esa posición elevada, donde Él quiere colocarte. Este es el período en el que Dios trata con todos esos rasgos que han sido vicios que destruyeron a grandes personas en el pasado y que aún son muy potentes para destruir a tantos que no pasen por el proceso adecuado de la grandeza. ¿Recuerdas a Lucifer? Tal vez no lo conozcas por ese nombre. Su nombre más famoso es Satanás. Sí, ahora lo sabes. Sabes que una vez fue un ángel, un tipo especial de ángel, no solo uno de muchos. Es seguro decir que fue un elegido. Ahora tienes una mejor idea de por qué está detrás de ti. Bueno, eso es solo de paso. El punto principal aquí es que este exaltado querubín que estaba en la presencia de Dios llegó a un punto donde se embriagó de poder. Quiso ser como Dios, exaltar su trono y gobernar en paralelo con Dios. El orgullo tomó el control de su corazón, lo que llevó a su expulsión del cielo. Este orgullo llamará a la puerta de tu corazón cuando estés caminando hacia la grandeza. Si no lo afrontas ahora, caerás indefenso ante él. ¿Y sabes lo que dice la Biblia sobre el orgullo? Dice en Santiago 4:6, pero Él nos da mayor gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Antes de llegar a este punto, donde Dios peleará contra ti como lo hizo con Herodes y Nabucodonosor, Dios te lleva por un proceso que refina tu carácter. El proceso también prueba tu fidelidad y transparencia y te enseña todo lo que necesitas para sobresalir como una gran persona. Necesitas los rasgos de liderazgo para ser un líder,
y no otro tirano que haga la vida insoportable para las personas. Dios te hace pasar por todo lo que debes atravesar ahora para desarrollar el carácter ejemplar que te ayudará a sostener la grandeza. Puede que hayas considerado este periodo de preparación innecesario y una pérdida de tiempo. Estás ansioso por entrar en la grandeza. Quieres que las naciones te conozcan y te respondan. Quieres dominar territorios y hacer lo impensable. Todo eso es posible, pero no puedes adelantar los tiempos. Tienes que aprender y crecer en carácter, y por eso Dios te está preparando. Cuando Él vea que puede confiar en ti con poco, Dios continuará aumentando la medida y la capacidad hasta que explotes al lugar donde Él quiere que estés. Razón número 5. Para enseñarte obediencia. Como se mencionó anteriormente, para que seas grande, Dios tiene que estar en el centro de tu vida. Esto también significa que siempre necesitas ser obediente a Él. El camino que te llevará a la grandeza, según los planes de Dios, es el camino de la obediencia a Dios. Dios tendrá que prepararte para enseñarte esta obediencia. A los humanos, en general, no les gusta estar bajo autoridad. Quieres ser libre para hacer lo que te guste, vivir como quieras y hacer lo que te plazca, pero eso te impedirá caminar por el camino hacia la grandeza. Tendrás que aprender la disciplina de la obediencia. La humildad de seguir el camino de Dios incluso cuando tienes tu propio camino. De decir sí a Dios cuando no entiendes. De negarte ciertas cosas solo porque Dios lo ha dispuesto así. Todas las instrucciones que Dios te dará son para hacerte grande. Este proceso es necesario para que la cultura de la obediencia a Dios se convierta en un asunto de tu vida. Muchas voces intentarán hablarte. La voz de Dios es la única voz autorizada que estás llamado a escuchar y seguir. Pero ¿qué haces cuando no sabes cómo suena su voz? Por eso necesitas preparación antes de llegar a esa etapa crítica. Es como un jugador en el campo. El jugador ya está acostumbrado a la voz del entrenador y no puede confundirla con la voz de nadie más. Mientras hay una multitud en el estadio gritando, animando y dando instrucciones y opiniones, los jugadores no prestan atención porque no están autorizados a darles direcciones. El entrenador ni siquiera tiene que hablar, basta con que lo miren, y el jugador sabe lo que está diciendo y obedecerá de inmediato. Esa obediencia y seguir la orientación correcta garantizarán que tengan un gran partido. Tú también necesitas aprender a identificar la voz de Dios. Para conocer su voz, debes seguir su guía. Muchas personas dicen que Dios no les habla hoy porque no han obedecido la voz de Dios. Se han entrenado para silenciarlo, por lo que no lo escuchan. Como Elí le dijo a Samuel, di, habla Señor. Luego escucha, y Él comenzará a hablarte. La parte más crucial es que, cuando Él hable, debes estar listo para obedecer sin dudar ni cuestionar. Cuanto más obedezcas, más se alineará tu vida con el propósito. Entonces, cuando Él te instruya para hacer algo que te llevará a la grandeza, incluso si es irracional o poco convencional, no desobedecerás. Noé recibió la instrucción más extraña de Dios en su tiempo. ¿Puedes imaginar lo que debió haber sido para él cuando Dios le dijo que llovería? Nunca habían visto lluvia, ni sabían qué esperar. Y Dios le dijo que construyera un arca. No solo construyó el arca, sino que tuvo que convencer a las personas de que la lluvia estaba por venir, pero ni siquiera le creyeron. Lo despreciaron y lo vieron como un bufón. Hizo esto durante 120 años. Después de completar el arca, comenzó a llevar animales a ella. Eso debió ser el colmo para él. La gente probablemente se reunió para tener un día de diversión, viendo un espectáculo gratuito. Aún así, continuó en obediencia y devoción a la instrucción divina. Finalmente, la lluvia llegó, y Noé finalmente entró en la grandeza, todo porque obedeció a Dios. Tu obediencia será puesta a prueba en todos los niveles, y tu grandeza está ligada a la obediencia. Así que si has estado luchando para obedecer a Dios, y te preguntas por qué Dios tarda tanto en hacerte grande, ahora ves que no es por Dios. Está en tus manos. Es porque aún no has aprendido a rendirte a Dios y decirle sí al Maestro sin cuestionar su autoridad. Razón número 6. Para alinearte con el tiempo divino.
La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para plantar y tiempo para recoger. Tu vida y tu destino también tienen un tiempo asociado. Dios ya tiene un plan para tu vida, y para que te alinees con el tiempo divino para tu vida, tienes que pasar por la temporada de preparación ya mencionada como un camino necesario hacia tu grandeza. No todo momento es el momento de tu manifestación. Conoce esto y nunca lo olvides. Jesús vino y sabía cuándo no era su tiempo. Cuando le dijeron que hiciera algunas cosas, él decía que no era el momento adecuado. Cuando finalmente llegó el momento de morir en la cruz, Jesús respondió: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado». También hay una hora para ti. No llegarás un segundo tarde si te alineas con la voluntad de Dios. La forma de alinearte es permitir la preparación. Deja que Dios te prepare. Es en la preparación donde te conviertes en grande y estarás en el lugar correcto, en el momento correcto. Imagina si José hubiera salido de la prisión antes de que el faraón tuviera un sueño que nadie pudiera interpretar. ¿Crees que se habría convertido en primer ministro? Tal vez no. Habría perdido el tiempo divino para su destino. Dios, en su amor, no permitió que eso le ocurriera. Dios sigue siendo amor. También trata contigo basado en el amor y se asegura de que todo en tu vida suceda en el tiempo señalado. Razón número 7. Para ser un testimonio para otros. Puedes pensar que las personas no te están mirando ni tomando nota de todo lo que está sucediendo, pero lo están haciendo. Por supuesto, no vives para ellos, pero eres una epístola viviente de Dios. Él te está escribiendo para que todo el mundo lea. Por eso todos pueden ver tu dolor y tu vergüenza. Esto es para que, cuando todo dé un giro y ya no haya rastro de ello, y alguien diga que solo tuviste suerte, esas personas dirán: «No, estuvimos allí, vimos cuánto sufrió al principio, vimos el camino que recorrió para llegar a donde está ahora». Cuando miren y digan que no mereces la bendición, el favor, el acceso, la facilidad y todo lo que comienzas a disfrutar, aquellos que presenciaron tu ascenso, los callarán y dirán: «Caminaste por el fuego y por eso ahora tienes pies de oro». Cuando Pablo comenzó a caminar hacia su gran destino, dijeron en Gálatas 1:23, ellos solo oían decir: «El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir». Más allá de esto, otros que pasarán por un camino similar al tuyo podrán usar tu vida como referencia de fe y esperanza mientras soportan todo lo que también les llega. Por lo tanto, este proceso es esencial en tu camino. Por favor, no lo saltes para que tengas una historia que contar. Las cicatrices serán tus testimonios. Las lágrimas serán tu punto de referencia para una alabanza interminable. Mirarás atrás, las compartirás con otros, y ellos recibirán fortaleza a través del consuelo de tu vida. Ahora que entiendes lo que significa que Dios te prepare y por qué te está preparando para la grandeza que ha planeado para ti, debes saber cómo es el camino hacia la grandeza. Has recibido la seguridad de que Dios te está preparando para llevarte a la grandeza, pero también debes tener una buena comprensión de cómo es el viaje hacia esa grandeza. Llegar al lugar de grandeza para el que Dios te está preparando no sucederá en un solo día. Es un proceso y un camino, de ahí la necesidad de que sepas cómo es ese camino. El camino hacia la grandeza puede comenzar con comienzos humildes, puede estar lleno de oscuridad e insignificancia. La palabra oscuridad significa ser desconocido o no visible. Significa que, en tu camino hacia la grandeza, podrías comenzar siendo insignificante y no visible entre los demás. Pero Dios tiene planes para ti, planes que son buenos y no malos. Estar en un estado de oscuridad no debería desanimarte. Alégrate en ello porque Dios te está llevando a la luz. Sin embargo, puede que Él te mantenga oculto por un tiempo. Todo es parte de su plan. Todavía estás en tu camino hacia la grandeza. A medida que Él comienza a llevarte en ese viaje, empieza a sacarte y a hacer que su gloria resplandezca sobre ti. Mira cómo comenzó el viaje de David hacia la grandeza. ¿Recuerdas quién era cuando Dios lo eligió para ser el próximo rey?
Era solo un muchacho, un joven adolescente, el menor de los 8 hijos de Isaí. Era un pastor que no sabía nada sobre ser rey. No tenía antecedentes educativos ni familiares como rey. Creció cuidando las ovejas de su padre. Nunca habría pensado o aspirado a ser rey. Tal vez, si alguien le hubiera preguntado qué quería ser cuando creciera, habría dicho que quería ser un pastor exitoso, pero Dios tenía otro plan para su vida. Dios le dijo al profeta Samuel que había encontrado un rey para sí mismo. Dios eligió a David para gobernar la nación de Israel, pero tuvo un comienzo muy humilde. El camino de David hacia la grandeza comenzó con oscuridad. No era visible. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, según las instrucciones del Señor, le pidió a Isaí que trajera a todos sus hijos. Isaí hizo que 7 de sus hijos se presentaran ante el profeta y dejó a David afuera. ¿Acaso olvidó que tenía otro hijo? Definitivamente no. Simplemente no pensó que David sería elegido como el próximo rey de Israel. No fue hasta que el profeta Samuel le preguntó si esos eran todos sus hijos que respondió y dijo que el menor estaba cuidando las ovejas. Como está registrado en el libro de 1 Samuel 16:11, entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda el más joven, respondió Isaí, pero está cuidando las ovejas. Samuel dijo, manda a buscarlo, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. ¿Ves cómo David era inconspicuo incluso para su padre? Incluso su padre lo olvidó, tal vez debido a su edad avanzada. ¿Y qué hay de sus hermanos? ¿Cómo pudieron olvidar a su hermano? Eso es lo que significa la oscuridad en el camino hacia la grandeza. Así que escucha lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías 4:10, que dice, no desprecies estos modestos comienzos, porque el Señor se alegra de ver que el trabajo comienza, de ver la plomada en la mano de Zorobabel. Otra etapa de oscuridad que David vivió en su camino hacia la grandeza fue cuando enfrentó a Goliat. Durante el reinado del rey Saúl, los filisteos vinieron a luchar contra los israelitas. Sacaron a un campeón de entre sus guerreros llamado Goliat. Goliat era un guerrero poderoso y hábil. Salió y comenzó a lanzar amenazas contra Israel y su Dios durante 40 días. Pidió que le presentaran un hombre que representara a los israelitas y luchara contra él, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Cuando los soldados de Israel vieron su apariencia, huyeron de él porque tenían miedo. Los hermanos mayores de David estaban en el ejército israelita y estaban en el campo de batalla. Isaí le pidió a David que llevara comida a sus hermanos, y escuchó a Goliat hablar blasfemias contra el Dios de Israel. Molesto por lo que estaba sucediendo, le dijo al rey que lucharía contra los filisteos. El hermano mayor de David, Eliab, escuchó esto y se enojó con David. Lo reprendió por salir y dejar las ovejas de su padre sin cuidado, pero la decisión de David estaba tomada. Cuando el rey vio la apariencia de David, supo que era pequeño en comparación con su oponente. David era solo un adolescente, y Goliat no solo era un hombre adulto, sino un guerrero fuerte y hábil. Mira cuántos versículos se usaron para describir su apariencia en el libro de 1 Samuel 17. 4 versículos completos. Los versículos 4 al 7 de ese capítulo dicen, un campeón llamado Goliat, que era de Gat, salió del campamento filisteo. Su altura era de 6 codos y 1 palmo. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y vestía una cota de malla de bronce que pesaba 5000 siclos. En las piernas llevaba grebas de bronce y una jabalina de bronce colgaba en su espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor y su punta de hierro pesaba 600 siclos. Delante de él iba su escudero. Simplemente imaginando esta descripción detallada de Goliat, David habría parecido insignificante y no visible ante él. Pero eso no impidió que Dios usara a David. Para que David tuviera al menos una oportunidad contra Goliat, el rey Saúl lo vistió con su armadura, un casco de bronce y una cota de malla, pero David no podía usarlos porque no estaba acostumbrado a ellos, así que se los quitó. Cuando Goliat lo vio, se burló de él y lo despreció, pero David lo enfrentó en el nombre del Señor y lo derrotó con una honda y una piedra. Goliat cayó de cara al suelo y murió. David le cortó la cabeza con su espada. ¡Qué victoria milagrosa!
Fue una victoria obrada por Dios. A pesar de la oscuridad de David frente a Goliat, Dios le dio la victoria que incluso las mujeres de Israel comenzaron a cantar alabanzas sobre él. Su padre y sus hermanos también debieron estar felices por esa victoria. Aunque parecía pequeño, venció a Goliat, el gigante. Esto te enseña que no debes pensar que eres demasiado pequeño para que Dios te eleve. Abraza esos días de comienzos pequeños y oscuridad. No te desanimes porque ahora parezcas no visible y no existente para la gente. En su lugar, anímate en el Señor porque es solo por un tiempo. Pronto terminarán. Dios te está otorgando visibilidad pronto. Te colocará en un pedestal tan alto que nadie podrá decir que no te ve. ¿Has pensado en lo orgulloso que estaría Isaí cuando David finalmente fue coronado rey? ¿Crees que necesitaría que alguien le recordara que tiene un hijo llamado David? ¿O piensas que sus hermanos se avergonzarían de mencionar que son los hermanos mayores del rey en cualquier lugar al que vayan? David se había convertido en una persona importante que trajo gloria a su hogar. Había llegado a su lugar de grandeza. Así es como sucederá cuando Dios te lleve a ese lugar de grandeza también. Tus días de oscuridad terminarán. Todos aquellos a quienes crees que ahora no eres visible, no tendrán otra opción que mirarte porque serás irresistible. Mirarás hacia atrás a esos días y darás gracias al Señor. Incluso te preguntarás de qué te preocupabas entonces porque Dios te habrá colocado en la cima de la grandeza donde Él desea para ti. Recuerda que Dios es quien te está preparando para la grandeza y estará contigo en cada paso del camino. Eso significa que Él está contigo, incluso en ese comienzo humilde y estado no visible. Así que no te desesperes cuando estés en esas temporadas. Anímate. Pronto serás llevado a la luz y brillarás como la estrella que Dios te hizo ser. También, el camino hacia la grandeza suele ser difícil. Tu viaje hacia la grandeza no será fácil ni placentero. Puede que no sea un lecho de rosas, sino más bien lleno de espinas y cardos. Esto no significa que Dios ya no te ame. Él todavía te ama. Dios está contigo en todo momento. No olvides que Él te está preparando. Cuando Dios te lleva a algún lugar en la vida, a veces el camino puede ser tan duro que comenzarás a preguntarte si es un viaje hacia la grandeza o hacia el fracaso. Pero confía en Dios. Él te está llevando al lugar de grandeza que ha estado preparando para ti. Si estás pasando por un momento difícil ahora, persevera y soporta todo porque Dios pronto te dará un gran avance. Él te está llevando en el viaje hacia la grandeza. Síguelo y sométete a su guía y dirección. De esta misma historia de David, podemos ver a una persona que tuvo un camino difícil hacia la grandeza. El viaje desde ser ungido como el próximo rey de Israel hasta convertirse en rey no fue fácil ni placentero. Después de la victoria contra Goliat y los elogios de las mujeres hacia David, el rey Saúl se puso celoso de él y comenzó a odiarlo más. Desde entonces, empezó a buscar la muerte de David. Le lanzó una lanza 2 veces, pero David logró esquivarla. Por esto, David comenzó a huir para salvar su vida. Corrió de un lado a otro, escapando de las artimañas de Saúl para matarlo. David se escondió en ciudades extranjeras y cuevas, lejos de Saúl. Se convirtió en un fugitivo y luchó varias batallas para mantenerse vivo. Fue en estas situaciones cuando escribió los Salmos del fugitivo. Uno de ellos fue el Salmo 59, donde escribió: «Líbrame de mis enemigos, Dios mío, protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Mira cómo me tienden emboscadas. Gente poderosa conspira contra mí, sin que yo, Señor, haya pecado o cometido falta alguna. No he hecho nada malo, pero ellos están listos para atacarme. Despiértate, ven a ayudarme y mira mi situación». Tuvo un tiempo terrible, pero a pesar de todo, Dios le dio la victoria y eventualmente se convirtió en el rey de Israel. Tuvo un camino difícil hacia la grandeza, pero se mantuvo con Dios. No vaciló en su fe en Dios. Confiaba en que el Dios que lo ungió era capaz de librarlo de sus problemas y mantenerlo a salvo. Debes añadir esto a una de las lecciones que aprenderás de la historia de David.
Independientemente de tu viaje hacia la grandeza, debes confiar lo suficiente en Dios como para permanecer en Él. Dios está contigo. Cualquiera que se levante contra ti será derrotado. Si miras la vida de María, la madre de Jesús, verás a una persona que tuvo un camino difícil e incómodo hacia la grandeza. Ella era solo una virgen por su cuenta, leal al Señor y a su prometido, José. Pero Dios la eligió para dar a luz al Mesías. Y ese fue el comienzo de su viaje hacia la grandeza, que no fue fácil. María estaba comprometida para casarse con José, y eso explica por qué José estaba sorprendido y furioso al mismo tiempo cuando vio que María estaba embarazada. Planeó dejarla en secreto para no avergonzarla públicamente, pero un ángel del Señor se le apareció y le explicó la situación, y entonces tomó a María de nuevo como su esposa. Aparte de José, otras personas habrían visto a María embarazada sin estar casada con José. Se habrían burlado de ella y la habrían insultado por ser promiscua y romper con su tradición. También podrían haber insultado a José. Debió haber sido un momento difícil para María. El reproche habría sido demasiado para ella. Incluso cuando quiso dar a luz a Jesús, todavía tuvo una experiencia desagradable. Tuvo que dar a luz en un pesebre. Pero de estas experiencias difíciles, incómodas y desagradables, salió el Mesías. Tuvo el privilegio de dar a luz al Salvador del mundo. No hay lugar en el mundo donde se mencione a Jesús y no se mencione también a María. No es de extrañar que el ángel de Dios la llamara la muy favorecida, bendita entre todas las mujeres. ¡Qué grandeza! Dios eligió a María y la llevó a alcanzar la grandeza. Cuando experimentes dificultades en el camino hacia la grandeza, debes saber que todo es parte del viaje. Dios no desconoce lo que estás pasando. Él sabe por lo que estás atravesando y te fortalecerá para que lo superes. Él es quien va delante de ti para concederte la victoria. Conoce tu capacidad. Todo lo que enfrentes, Él ya te ha equipado con lo necesario para conquistar y salir victorioso. No te hará pasar por algo que no puedas manejar, como dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Otra persona en la Biblia que también tuvo un camino difícil hacia la grandeza fue José. Su camino hacia la grandeza estuvo lleno de problemas y desafíos. José era el favorito de entre los 12 hijos de Jacob. Amaba tanto a la madre de José, Raquel, que transfirió todo el amor a su hijo cuando ella murió. Jacob incluso le hizo una túnica de muchos colores. Así que puedes imaginar el tipo de vida que José vivió en la casa de su padre. Esa vida se interrumpió en poco tiempo porque sus hermanos lo odiaban. Todo comenzó cuando tuvo un sueño y se lo contó a su padre y a sus hermanos. Soñó que estaba atando gavillas en el campo con sus hermanos, y sus gavillas se inclinaban ante la suya. Tuvo otro sueño y vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando narró este sueño, la Biblia dice que lo odiaron aún más. Por esto, cuando tuvieron la oportunidad de deshacerse de él, no lo dudaron. Primero, le quitaron su túnica de muchos colores y lo arrojaron a un pozo seco. Luego, lo vendieron como esclavo en una tierra extranjera. Terminó en la casa de Potifar y trabajó como esclavo allí. Dios estaba con él y bendijo la casa de Potifar por causa de él. Pronto fue nombrado jefe de los sirvientes y prosperó allí. José habría pensado que sus problemas habían terminado hasta que la esposa de Potifar comenzó a fijarse en él. Quería que se acostara con ella, pero José se negó. Ella lo convenció diariamente, pero José siguió rechazándola. Un día, cuando Potifar no estaba, José entró a la casa para hacer algunas cosas. Ella lo agarró y él volvió a rechazarla. Tuvo que dejar su ropa con ella para poder escapar. Cuando Potifar regresó, ella lo acusó de intentar violarla. Potifar se enojó mucho y lo arrojó a prisión. Al llegar a la prisión,
La Biblia registra en Génesis 39:21 que el Señor estaba con él, le mostró su bondad y le concedió su favor ante los ojos del carcelero. Dios estaba con José, haciéndolo obtener favor en todos los lugares a los que iba. El carcelero puso a José a cargo, y Dios hizo prosperar todo lo que él hacía allí. En la prisión, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos del rey Faraón tuvieron sueños y estaban preocupados por ellos. José interpretó sus sueños y les explicó las implicaciones. Sus sueños se cumplieron, y también las implicaciones. El jefe de los panaderos fue colgado, mientras que el jefe de los coperos fue reinstalado en su puesto, y entonces salió de la prisión y se olvidó de José. Después de 2 años, el rey tuvo un sueño, y nadie pudo interpretarlo. El rey estaba muy perturbado por el sueño, por lo que no descansó hasta encontrar una interpretación. Entonces, el jefe de los coperos recordó a José y lo recomendó al rey. El rey mandó llamar a José, quien pudo interpretar su sueño. No solo hizo eso, sino que también dio una solución que salvó a la nación de Egipto y al mundo de esa época de la hambruna. El rey quedó complacido con él y lo nombró primer ministro. El prisionero José se convirtió en primer ministro en una tierra extranjera. ¡Qué giro tan inesperado! ¿Quién habría pensado que José pasaría de ser arrojado a un pozo seco por sus hermanos a convertirse en una persona influyente que alimentaría a sus hermanos y a su anciano padre? Pero Dios lo hizo posible. José tuvo un camino muy difícil. Su camino hacia la grandeza estuvo lleno de diferentes tipos de desafíos. Fue traicionado continuamente, castigado injustamente e incluso olvidado. Pero aún así, llegó a ese lugar de grandeza. Una cosa fue evidente en el viaje de José. Dios estaba con él. Dios está contigo en todo momento. Él está contigo todos los días de tu vida. Él está contigo en cada momento, incluso cuando estás pasando por tiempos difíciles y desafíos. Nunca olvides esto. Mantén esto en tu conciencia en todo momento. Así como Jesús estuvo con los jóvenes hebreos en el horno, Él también está contigo. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, Él está contigo. Así como estuvo con Eliseo durante la sequía y proveyó para alimentarlo, Él tampoco te abandonará. En el camino hacia la grandeza, cuando experimentes desafíos, no pierdas la esperanza. Mantén la esperanza porque tienes la certeza de que Dios está contigo y Él te sacará de esos desafíos y te dará la victoria sobre todos ellos. A veces, el camino hacia la grandeza puede ser tan difícil y desafiante que pensarás que Dios no está haciendo nada. Puede que quieras perder la esperanza porque parece que Dios no está actuando ahora. Pero no te dejes engañar por esa mentira del diablo, porque Dios está trabajando. La historia de José nos muestra eso. En el momento en que José fue vendido como esclavo, si alguien hubiera venido a decirle que Dios tenía planes de llevarlo al palacio, no lo habría creído porque no parecía posible en ese momento. Pero era cierto. Dios orquestó todos esos eventos para llevarlo al palacio y convertirlo en un gobernante allí. Asimismo, cuando David estaba escondiéndose en cuevas y sufriendo durante todos esos años, no parecía que Dios aún tuviera la intención de hacerlo rey. Pero Dios no se retracta de su palabra. Él exalta su palabra por encima de su nombre. No es un hombre para que mienta. Cuando Dios dijo que había encontrado a David como el rey de Israel, lo decía en serio y no se retractó de su palabra. Debes saber que el camino hacia la grandeza también puede prolongarse más allá de tus expectativas. Por lo general, Dios nos dice el destino, pero no cuánto tiempo tomará llegar allí. Puede llevar tiempo, lo cual puede cansarte, pero no te canses. Renueva tus fuerzas en el Señor. Mira a las personas que tuvieron experiencias similares a las tuyas en la Biblia y toma fuerzas de sus historias. Mira cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido hasta que se sentó en el trono y se convirtió en rey. Considera cuántos años tenían Abraham y Sara antes de recibir el hijo prometido. Recuerda, los israelitas tardaron 40 años en pasar de ser cautivos en Egipto a llegar a Canaán, su tierra prometida. Ese fue un largo camino hacia la grandeza. ¿Recuerdas cuántos años pasaron antes de que llegara la lluvia que Dios prometió a Noé?
Fueron 120 años. Eso tomó tiempo. Todos estos y muchos más son ejemplos en las Escrituras que deberían mostrarte que, aunque el viaje pueda prolongarse, aún llegarás al lugar destinado para la grandeza. Dios te llevará allí de manera segura. Debes perseverar y confiar en Él mientras esperas. También debes mantener viva la esperanza y la fe para que Él te fortalezca. Recuerda lo que dice la Biblia en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este tiempo prolongado, puedes experimentar burlas de otros. Es decir, puedes encontrarte con burlas en tu camino hacia la grandeza. Es algo que seguramente ocurrirá. Mientras tienes la certeza de que Dios está obrando en esos tiempos, las personas que no saben eso pensarán que estás en el camino equivocado y pueden comenzar a burlarse de ti. Se reirán de ti por confiar en Dios. Te insultarán y dirán que estás perdiendo el tiempo, pero ese es un buen momento para mantener firme tu fe en Dios. Cuando Ana tuvo un periodo prolongado de espera en Dios por un hijo, Penina, su rival, se burlaba de ella. El hecho de que la Biblia incluso la llame su rival debería sugerirte el tipo de relación que tenía con Ana. Porque Ana no tenía un hijo, Penina se burlaba de ella todos los días y hacía su vida insoportable. Pero Ana no se cansó. Las burlas de su rival no la desanimaron. Siguió pidiéndole a Dios por su hijo cada vez que iban al culto anual en Silo, hasta que Dios le respondió. A pesar de las burlas, Dios respondió a Ana, y ella se regocijó cuando llegó su hijo. No te desanimes cuando las personas se burlen de ti. Sus burlas no detendrán a Dios de llevarte a donde Él quiere. Nehemías también fue objeto de burlas. Era un israelita que vivía en el exilio después de que Babilonia conquistara Israel. Era copero del rey Artajerjes de Persia. Recibió noticias de su hermano, Hananí, de que los babilonios habían destruido los muros de Jerusalén y que las personas que regresaron del exilio vivían en vulnerabilidad y deshonra. No estaba contento con esta noticia, y lo primero que hizo fue ayunar y orar a Dios. Después de meses de orar, decidió reconstruir los muros. Se acercó al rey pidiendo permiso para regresar a Jerusalén para su misión. Sin embargo, el rey le concedió el permiso solicitado y le dio los recursos necesarios para la tarea que iba a emprender. Pero cuando llegó a su ciudad y comenzó a trabajar, algunas personas empezaron a burlarse de él. Sanbalat y Tobías se burlaron de él y de todos los que trabajaban con él. Empezaron a ridiculizar su trabajo, diciendo que colapsaría si un zorro trepaba por el muro que estaban construyendo. Pero Nehemías no les prestó atención. Continuaron el trabajo y reconstruyeron el gran muro de Jerusalén en solo 52 días. Fue un logro notable alcanzado por Nehemías. Si hubiera prestado atención a las burlas de esas personas, se habría desanimado y distraído. En cambio, se enfocó en la tarea, y Dios estuvo con él para completarla. Al no prestar atención a las burlas y la oposición que venían con la tarea, pudo testificar de la ayuda de Dios. Nehemías 6:16 dice: Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, todas las naciones vecinas tuvieron miedo y perdieron su confianza, porque se dieron cuenta de que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Cuando experimentes burlas y oposición en tu camino hacia la grandeza, no te rindas. Sigue adelante hacia tu éxito. Enfócate en la tarea delante de ti y en el Dios que te lleva en el viaje. No pienses que Dios no puede concederte el éxito que deseas por la oposición que enfrentas en el camino. Y no comenzó contigo. Incluso Jesús, el Hijo unigénito y amado de Dios, experimentó burlas y oposición. Él también pasó por tiempos difíciles y desafiantes. A pesar de ser completamente Dios y completamente humano, Él también pasó por situaciones duras. La Biblia registra que lloró, estuvo triste, tuvo hambre, fue rechazado por su pueblo e incluso torturado y maltratado por aquellos a quienes vino a salvar. Fue severamente burlado. Fue rechazado en diferentes momentos. ¿Alguna vez piensas en cuánto sufrió Jesús en la cruz? Pero en todo, se mantuvo enfocado en la tarea que Dios le envió a hacer por la humanidad, y Dios lo preservó. Si Jesús pudo perseverar y soportar,
Esto debería alentarte a hacer lo mismo. En el camino hacia la grandeza, hay ciertos rasgos de carácter que necesitas poseer. Estas son las cosas que te ayudarán a navegar el viaje hacia la grandeza. Rasgos como perseverancia, paciencia, humildad, un corazón de servicio, fe, obediencia, sumisión y una buena relación con Dios son los que debes tener mientras emprendes tu viaje hacia la grandeza. Algunos de estos rasgos fueron poseídos por los ejemplos bíblicos de los que hemos hablado en este mensaje. David demostró perseverancia y resistencia. Todas esas veces en las que tuvo que huir de Saúl, perseveró y soportó todo. José también perseveró y soportó todo lo que pasó en manos de sus hermanos, en la casa de Potifar e incluso en la prisión. Nehemías perseveró y soportó toda la oposición que recibió al reconstruir los muros de Jerusalén. Incluso nuestro Señor Jesucristo perseveró y soportó. Cuando estés experimentando un viaje prolongado hacia la grandeza, la perseverancia y la resistencia son características clave que debes desarrollar. También debes aprender a ser humilde. Jesucristo nos ejemplificó la humildad en su vida en la tierra. A pesar de ser el Creador, vivió humildemente con los discípulos. Cuando el apóstol Pablo estaba aconsejando a la iglesia de Filipos, les dijo que imitaran la humildad de Cristo. En Filipenses 2, 5-8 dijo: en su relación mutua, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mantente humilde. No pienses de ti mismo más de lo que deberías. También debes aprender paciencia. Debes tener la paciencia suficiente para confiar en Dios mientras te lleva en el camino hacia la grandeza. Debes ser lo suficientemente paciente para saber que sus buenos planes para ti se cumplirán. Ana permaneció paciente hasta que recibió respuesta a sus oraciones. Noé permaneció paciente y expectante durante 120 años antes de que llegara la lluvia prometida. Josué permaneció paciente en su viaje hacia Canaán para poder llevar allí a los israelitas. La paciencia es una virtud. Debes aprenderla en tu camino hacia la grandeza. Otra característica importante que debes aprender es la obediencia. Cualquiera que camine con Dios debe ser obediente. Dios desea obediencia total de nosotros y no obediencia parcial. Obedece todo lo que Él te mande hacer. En tu camino hacia la grandeza, presta atención detallada a todas las instrucciones y guías de Dios y síguelas de cerca. No seas un hijo desobediente para que no alargues innecesariamente tu camino. Esto fue lo que les sucedió a los israelitas en el desierto mientras se dirigían a la tierra prometida. Un viaje que se suponía que duraría 40 días les tomó 40 años debido a su desobediencia. No seas como ellos. Aprende obediencia y ponla en práctica. También debes tener un corazón de servicio. En tu camino hacia la grandeza, debes estar dispuesto a servir a los demás. Jesucristo también ejemplificó esto. En el libro de Mateo 20:26, Jesús enseñó a sus discípulos que el camino hacia la grandeza implica el servicio. Dijo: no será así entre ustedes. Más bien, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Debes tener un corazón dispuesto a servir a los demás para llegar a tu lugar de grandeza. Si José no hubiera interpretado el sueño del jefe de los coperos, puede que no hubiera llegado al palacio. Y mientras atraviesas todo esto, asegúrate de estar en buenos términos con Dios. Mantén una buena relación con tu Padre. Él es quien te está preparando y llevando en este camino hacia la grandeza. Sométete completamente a Él y permanece conectado a Él. Amado, no intento asustarte con los desafíos que enfrentarás en el camino hacia la grandeza, sino quiero que sepas que, a pesar de los desafíos, Dios está contigo, y una forma de asegurar su ayuda es a través de la oración. Así que quiero que te unas a mí mientras oramos por la gracia para mantenernos hasta el final, confiando en su capacidad para llevarnos y no quedarnos cortos en el camino. Antes de orar, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo y haz clic en el botón de notificación
para recibir más mensajes inspiradores. Que Dios te bendiga. Ahora, oremos. Señor, gracias por tu preciosa palabra que ha llegado a mí hoy. Te agradezco por la revelación de tu palabra, por la luz y el entendimiento que he recibido de tu palabra. Te agradezco por tu gracia y tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho por mí en el pasado y por todo lo que sigues haciendo. Te doy toda la gloria, Señor Jesús. Me humillo ante ti y te adoro hoy. Gracias por llevarme a tu palabra y sabiduría. Gracias por prepararme para la grandeza que tienes por delante para mí. Gracias porque deseas verme crecer de gracia en gracia. Gracias por tu amor y tu bondad hacia mí. Estoy agradecido, Señor Jesús. Gracias por elegirme para una gran misión. Te agradezco por no dejarme navegar la vida solo. Gracias por la ayuda que recibo diariamente. Gracias por mostrarme que, como los héroes de la fe, también tengo un gran destino en ti. Te adoro, mi Padre. Querido Señor, ahora conozco las señales de que me estás llamando y preparando para la grandeza. Señor, oro para que me ayudes a responder tal como quieres que lo haga. No me engaño pensando que sé cómo responderte. No conozco la profundidad completa de lo que requieres de mí, pero oro para que me des un corazón dispuesto y humilde. Oro, Señor Jesús, para que me ayudes a estar dispuesto a dejar todo y a atender tu llamado. Reconozco que me llamas a algo más grande, no para mí mismo ni para engrandecer mi nombre, sino para que pueda ser una herramienta útil para tu gloria. Me llamas a algo más alto, principalmente porque quieres que sea un instrumento adecuado para tu uso. Quieres usarme para algo más allá de lo que puedo comprender ahora. Quieres usarme para tus grandes obras, que ya has preordenado, y debo caminar en ellas. Necesitas un vaso, y quieres hacerme ese vaso. No me elegí a mí mismo. Tú me elegiste. Te agradezco por elegirme, Señor, pero oro por la gracia para poder hacer tu voluntad. Oro por la gracia para poder siempre someterme y ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo para ti. Oro por la gracia para ser una herramienta útil para tu gloria. Oro por la gracia para ser un vaso dispuesto y apto para toda obra que quieras realizar. Cuanto más te siga, más posibilidades podrás realizar a través de mí. Tu palabra dice, decretaré algo y será establecido. Oro para que me ayudes a ser valiente frente a la oposición y a abrir mi boca para hacer decretos positivos. No temeré hacer decretos y cuidaré cada palabra que diga, para que nunca diga algo que haga que tu presencia se aparte de mí. Elimina de mí todo lo que le daría al diablo una oportunidad para atacarme y afligirme. Manténme firme independientemente de las tormentas y oposiciones que se presenten en mi camino. Cuando camine por el valle de sombra de muerte, oro para que me ayudes a recordar que estás conmigo y nunca me dejarás caminar solo. En la medianoche de la aflicción, y cuando la tormenta sea más feroz y el enemigo no cese, ayúdame a saber que tu amor me cubre. Nunca me dejarás a la merced del enemigo. Oro para que me des la gracia de crecer más allá de un cristianismo superficial impulsado por los sentidos y las emociones. Sé que no tengo que verlo para creerlo. Tengo que creerlo antes de verlo. Oro para que me ayudes a enfocarme en las cosas que no se ven como eternas, no en las cosas transitorias que puedo ver. He recibido tu palabra con humildad y sinceridad de corazón. Ahora entiendo que me has estado preparando para un milagro. Ahora entiendo todas las cosas que no sabía en el pasado. Señor, oro para que me des la gracia de tener esperanza en tiempos difíciles. Ayúdame a creer siempre en lo mejor, a pesar de los desafíos que me rodean. Oro para que me ayudes a tener siempre fe, incluso en lo imposible. Quiero creerte por quien eres y por lo que puedes hacer. Creo que puedes cambiar mi vida y obrar milagrosamente porque sé lo que puedes hacer y soy consciente de esta verdad. Sé que solo obras por fe, pero ayúdame a permanecer constantemente en la fe para que pueda caminar contigo. Concédeme la gracia, querido Señor, de vivir perpetuamente en gratitud y acción de gracias. He entendido lo que significa murmurar y cuánto te desagrada alguien que murmura. Ayúdame a ver lo bueno en todo lo que me rodea y a darte gracias por todo en todo momento. Oro para que me ayudes a ser positivo y sensible
a lo que tienes en mente. Ayúdame también a ser consciente de tus planes para bendecirme y elevarme. Oro para que me des la gracia de amar a los demás. Quiero ser tan amoroso como tú y poder dar libremente a las personas. Ayúdame a amar profundamente a quienes me rodean. Ayúdame a preocuparme por las personas a mi alrededor. Te entrego mi corazón, Señor. Por favor, transforma mi corazón y obra en él. Mientras espero tu salvación y milagro, obra en mí y hazme la persona que quieres que sea. Purifica mi corazón y haz de mi vida un vaso digno para ti. Debo admitir que me cuesta obedecerte de inmediato. Sé que la obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Así como mandas a los hijos a obedecer a sus padres, mandas a tus hijos a obedecerte. Anhelo ocuparme de mi salvación con temor y temblor en ti, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Quiero tomar decisiones sabias que te honren y agraden por encima de todo. Necesito tu gracia y tu espíritu para capacitarme a obedecer. Así que descanso en ti y confío en que estás obrando en mi corazón regenerado. Por favor, dame hambre de tu palabra para que mi mente pueda ser renovada y pueda decir no al mundo y a la carne, y sí a ti. En este momento, vengo ante ti con un corazón abierto y un deseo sincero de profundizar mi confianza en ti y fortalecer mi fe. El viaje de la vida puede ser desafiante, pero tú eres mi fuente inmutable de esperanza y estabilidad. Oro para que me ayudes a liberar mis ansiedades y dudas en tus manos. Oro para que me proveas, así como cuidas de las aves del cielo. Confío en que suplirás todas mis necesidades y me guiarás a través de la experiencia de escasez. Cuando enfrente momentos de incertidumbre, oro para que me recuerdes tu promesa de nunca abandonarme. Padre, concédeme la sabiduría para siempre ver tu mano obrando en mi vida, incluso cuando las circunstancias parezcan desafiantes. Oro para que me ayudes a entender que tus caminos están más allá de los míos y que tus planes para mí siempre son buenos. Te pido que me enseñes a apoyarme en tu entendimiento y no en el mío. Oro para que me ayudes, Padre, a confiar en tu tiempo perfecto para mi aparición. Señor, mientras crezco en la fe, te pido valentía para salir de mi zona de confort y abrazar tu voluntad para mi vida. Oro por la fortaleza, para creer en tu poder para obrar milagros y comandar proezas. Abre mis ojos a la belleza de tu creación y a la evidencia de tu amor que me rodea. Ayúdame a recordar que la fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en ti, incluso cuando las circunstancias parezcan abrumadoras. Te pido una nueva dimensión de fe inquebrantable para mantenerme firme en la adversidad y la incertidumbre. Me comprometo a tu cuidado, sabiendo que tienes mi vida en tus manos. Te entrego mis miedos e incertidumbres y espero con ansias el crecimiento de mi fe mientras camino este viaje contigo. Ayúdame a orar constantemente con fe, creer y moverme de acuerdo con tu tiempo para mi vida. Te pido paciencia y fe mientras me preparas. Oro por la gracia para mantenerme firme y no rendirme, y confío en ti incluso cuando siento emociones negativas. No quiero vivir por sentimientos, sino por fe en ti. Oro para que me ayudes a no tomar las cosas en mis propias manos, sino a confiar en ti. Decreto que no caeré en las mentiras del enemigo. Oro para que profundices mi entendimiento y me des un mayor conocimiento de lo que me estás preparando. Oro para no perder esa gran altura que has preparado para mí. Gracias porque me has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que te sientes renovado por esa oración. También me alegra que hayas visto el deseo de Dios de verte emerger. Ahora ves que Dios tiene grandes pensamientos para ti y no está escatimando pasos para asegurarse de que alcances esa altura. Él te creó para el dominio, y eso es lo que desea para ti. No eres un esclavo ni solo otro ser humano caminando por las calles de la tierra. Fuiste elegido para un propósito, y ese propósito debe establecerse. Eres redimido como una generación escogida, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo peculiar. ¿Te parece esto algo mediocre? No lo creo. Así que no importa cuánto tengas actualmente en tu cuenta bancaria.
No importa si no puedes permitirte el estilo de vida que deseas ahora. No importa si no puedes viajar como deseas. Dios tiene grandeza reservada para ti. En nuestras discusiones anteriores, puedes ver que todas las personas que Dios eligió terminaron grandes. Él no elige personas y las deja igual. Siempre terminan en la cima. La Biblia dice que saca al pobre del pozo y al necesitado del muladar y los coloca entre los príncipes, incluso entre los príncipes de su pueblo. Ese eres tú. La mano de Dios es poderosa para elevarte a una altura eterna más allá de tu imaginación. Así que abre tu corazón al gran plan de Dios para tu vida. Él es el alfarero, y tú eres el barro. Él te está moldeando para el palacio. Tu propósito no está en la calle, está en el palacio. Así que espéralo. Sin embargo, muchas personas comprometen fácilmente porque piensan que caminar con Dios es una desventaja. Pero no, es la mejor elección que podrías hacer. Pero tienes una parte que desempeñar. Muchos de los escogidos pierden el gran plan de Dios porque no toman responsabilidad o no responden correctamente a su preparación. Necesitas una postura particular mientras Dios te prepara para terminar como ese producto terminado. Podrías preguntar entonces, ¿qué son las cosas que necesitas hacer? Continúa conmigo mientras exploramos lo que necesitas hacer según las Escrituras y cómo responder al programa de preparación de Dios para tu vida. 1. Sé paciente. Quizás, incluso mientras estás viendo estas señales, te preguntas, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? Quiero que sepas que la paciencia es necesaria para llegar a tu herencia de grandeza. La Biblia dice en Hebreos 6:12, para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La agenda de grandeza de Dios para tu vida requerirá tu paciencia para que se lleve a cabo. Los humanos somos naturalmente impacientes. Cuando las personas reciben una promesa de Dios, esperan que suceda en los próximos minutos, pero ese no siempre es el caso. Tu preparación puede llevar más tiempo del que esperas. Aquí es donde algunos pierden todo. Muchas personas han comenzado con Dios, pero la impaciencia los ha alejado del plan de Dios para sus vidas. La Biblia dice que los héroes de la fe obtuvieron la promesa de Dios mediante la fe y la paciencia. La paciencia significa esperar el tiempo de Dios. Es permitir que Dios maneje el cuándo mientras esperas hasta entonces. Ciertos alimentos saludables requieren tiempo para cocinar, pero son más beneficiosos para tu cuerpo que las comidas rápidas que se preparan en unos minutos. Muchas personas se han precipitado crudas y sin cocinar, y finalmente fracasan. Por ejemplo, José recibió una visión como adolescente de que sería prominente en la vida. Estaba tan emocionado con el sueño que lo contó a cualquiera que quisiera escuchar, incluidos sus padres y hermanos. Toda la familia pensó que el sueño se cumpliría al día siguiente. Pero José no ascendió al trono de la grandeza hasta que tuvo 30 años. ¿Puedes imaginar eso? Pero en todo, esperó. Cuando faltaban unos años para su cumpleaños número 30, conoció a los sirvientes del rey en la prisión y, durante su conversación, todavía les habló de su sueño, incluso cuando nada en su vida señalaba que el sueño se cumpliría. En todo, José fue paciente. No se alejó de Dios ni de su palabra. No permitió que los desafíos lo abrumaran y lo apartaran de Dios. Esperó pacientemente la promesa y soportó las exigencias de la preparación. Así que espera pacientemente. Deja que Dios lo haga a su manera. Puede que esté posicionando a algunas personas que necesitas para el futuro o preparando las cosas necesarias para tu bien. Sé paciente. Lo que Dios ha prometido se cumplirá. No te saltes el proceso por impaciencia. Podrías perder el objetivo. Tu grandeza está asegurada. Dios no es un hombre para que mienta, así que espera. El hijo pródigo en la Biblia no pudo esperar el momento adecuado antes de reclamar su herencia, y vimos lo que le ocurrió. Perdió todo lo que tenía y se convirtió en un sirviente. Dios tiene un propósito al prepararte, no para desperdiciar tu tiempo ni para mantenerte frustrado deliberadamente. Dios quiere que te cases en el momento adecuado. No hagas parecer que Él quiere que permanezcas soltero para siempre.
tiene planes para tu gran boda. Pero no puedes casarte con cualquiera, ni puedes hacerlo con un motivo equivocado. Como elegido de Dios, tu familia también está elegida para un propósito. Por eso, Él necesita prepararte para esa familia gloriosa. Quiere apartarte para ese hermoso hogar que lo glorificará. No te preocupes por los que han ido delante de ti. Quizás tus amigos han avanzado y te preguntas cuándo será tu turno para celebrar. Tal vez Dios te dijo que serás un empleador global de trabajo, pero ni siquiera tienes un empleo estable, y mucho menos una empresa propia. Sé paciente, la palabra de Dios nunca caerá al suelo. Él tiene planes para hacerte grande, así que sé paciente. Nunca podrás caminar en la realidad de la promesa de Dios sin un bautismo del Espíritu de paciencia. 2 Pedro 3:9 dice, «El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan». Las personas que piensan que Dios es lento, pierden lo mejor que Él tiene para sus vidas. No quiero que seas víctima de esto. Compartí un vistazo del camino hacia la grandeza contigo anteriormente, y espero que no te sientas desanimado. Sé que puede ser doloroso o desalentador, pero independientemente de eso, deja que tu paciencia conduzca a la resistencia, mientras Dios perfecciona lo que ha comenzado en tu vida. 2. Confía en el proceso. También necesitas confiar en el proceso. Sí, puede que no te sea familiar, o que no sea lo que deseas, pero confiarás en que resultará en tu elevación. Proverbios 3:5-6 dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas». Esta es la palabra de Dios para ti, mientras permaneces en preparación para ese gran futuro que Él ha ordenado para ti. Dios nunca mal gestionará tu vida, así que confía en Él. María no podía imaginar cómo se cumpliría el mensaje del ángel. Parecía un camino largo sin final, pero ella dijo, «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Esta fue una declaración de entrega. Significa que, aunque no entienda cómo sucederá, confiaré en el proceso. A veces, mientras Dios te prepara, tu mente puede sugerir lo contrario. Puede que comiences a razonar cómo este proceso conducirá a la grandeza, pero Dios no prometió explicarte cómo sucederá. Todo lo que pide es que confíes en el proceso. Recuerda, la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que los del hombre. Su razonamiento está más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender, así que todo lo que pide de ti es que confíes en el proceso. La Biblia dice que sabemos que todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien. El proceso de preparación puede no parecerlo, pero es el camino hacia nuestra grandeza. No intentes racionalizar el proceso. Confía en Dios mientras esperas. El diablo intentará hacerte dudar del proceso, pero recuerda quién está al mando. Dios está detrás del volante y no el diablo. Imagina que estás en un vuelo de Nueva York a Washington y un pasajero sentado junto a ti susurra que siente que la aeronave no se dirige a Washington. ¿Te preocuparías? Es poco probable que te sientas ansioso porque él no es el piloto. Confías en que el piloto conoce la trayectoria correcta para navegar hacia el destino. Del mismo modo, el diablo no está pilotando tu vida. Dios está al mando, y aunque puedas experimentar algo de turbulencia en el aire, llegarás a tu destino. David fue ungido como rey, pero su vida dio un giro inverso inmediatamente después de que la unción vino sobre él. Imagina que Dios envía a su reverenciado profeta para ungirte como el próximo presidente ejecutivo de tu país. ¿Cuáles serían tus expectativas después de ese evento? Probablemente empezarías a seleccionar a los miembros de tu gabinete y a prepararte para asumir tus deberes en la residencia presidencial. Pero para David, nada de eso sucedió. El rey reinante desarrolló un odio intenso hacia él y lo vio como su rival. Fue más allá al tramar la muerte de David, y en algún momento David se preguntaría, ¿por qué todos estos problemas? Cuando estaba pacíficamente en el campo con las ovejas, estaba en paz. De vez en cuando, tenía que luchar contra depredadores que intentaban atacar a sus ovejas, pero la mayor parte del tiempo
Estaba solo con sus instrumentos musicales. No tenía ambiciones ni preocupaciones. Ni siquiera oró para ser rey pronto. Dios lo llevó a la luz pública y luego lo sometió a problemas. Huyó del palacio y comenzó a vivir en cuevas. Nunca dormía con ambos ojos cerrados, porque no estaba seguro de cuándo aparecería el próximo ataque. Su vida continuó cayendo en picada. Sin embargo, todos esos períodos fueron preparación para el trono. Dios lo había elegido, pero necesitaba una postura de corazón antes de ascender al trono. Curiosamente, David confió en el proceso. No se quejó ni una sola vez, ni intentó maniobrar su camino hacia el palacio. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, lo que habría acelerado su ascenso al trono, no aprovechó esa oportunidad. Se sometió al proceso y finalmente se convirtió en rey. Como David, confía en el proceso. Puede que no lo parezca, pero verás que cada etapa te movió hacia la grandeza. Puede que no entiendas ahora, pero pronto mirarás hacia atrás y comprenderás el propósito de cada etapa que Dios te hizo atravesar. 3. Obedece las instrucciones de Dios. Como elegido de Dios, necesitas obediencia para llegar al propósito supremo de Dios para tu vida. En cada etapa de tu preparación, Dios te dará instrucciones y tienes una responsabilidad: obedecer. En la escuela de aviación no tenemos maestros, solo tenemos instructores. Los maestros o profesores pueden dar instrucciones, puedes elegir obedecerlas o verlas como simples sugerencias. Pero en la escuela de aviación, o obedeces o estás fuera del programa. La obediencia es una naturaleza que debes adoptar, porque cuando un piloto está en el aire, su opinión es irrelevante si la torre de control da un mensaje. Del mismo modo, si debes elevarte en la vida, debes estar dispuesto a obedecer. Dios está en la torre de control y sabe cómo dirigirte a grandes alturas en tu negocio y carrera. Él conoce el camino hacia el avance que deseas. Por lo tanto, todo lo que necesitas es obedecer sus instrucciones. Todos los santos en las Escrituras fueron hombres de obediencia. Nunca ves a ningún instrumento elegido que emerja sin ser obediente. Considera a Abraham. Su primer encuentro directo con Dios estuvo marcado por una instrucción. Génesis 12. 1 dice: El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 4 dice: Abraham partió. No estaba seguro de hacia dónde iba, pero se movió. La instrucción no era lógica, pero se movió. Nuevamente, en Génesis 17, el Señor le instruyó que se circuncidara a sí mismo y a todos los varones de su casa. La Biblia dice en Génesis 17, 23 a 24: Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los nacidos en su casa, o comprados con su dinero, a todos los varones entre los hombres de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de sus prepucios ese mismo día, como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Esta fue una instrucción dolorosa. El proceso de la circuncisión es extenuante, y puedes imaginar que durante unos días ningún varón fue útil en el hogar. Pero Abraham comenzó consigo mismo. No les debió ninguna explicación más allá de Dios dijo que debemos hacerlo. Cuando crees que eso es todo, el Señor vino de nuevo, esta vez con una instrucción costosa. Génesis 22, 2-3 dice: Entonces dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Puedes imaginar que Dios instruyó a Abraham que sacrificara al hijo por el que había esperado 25 años, así como así. Ponte momentáneamente en los zapatos de Abraham y piensa en lo que harías. La Biblia dice que se levantó temprano en la mañana, tomó a su hijo Isaac, a algunos siervos, y salió para obedecer la instrucción. En este punto, Dios juró una bendición sobre su vida, y Abraham se convirtió en un estándar generacional de las bendiciones de Dios. La bendición de Abraham
Es lo que Cristo vino a redimir para nosotros. ¿Qué te ha instruido Dios que hagas y todavía estás esperando para obedecer? ¿A dónde te ha dicho Dios que vayas, pero estás sopesando los pros y los contras? Quizás Dios te ha dicho que des algo, pero estás posponiendo el proceso. La verdad es que la obediencia retrasada es desobediencia. Dios no se impondrá sobre ti, ni permanecerá contigo para siempre. Si decides no obedecer, Él se mueve hacia otro instrumento elegido. Jesús dijo en Juan 5:30, «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esto lo dijo el Hijo de Dios, afirmando que solo hace lo que oye del Padre. No se mueve basado en la opinión popular de los hombres, sino basado en instrucciones divinas. Nota que Jesús no dijo, escucho y registro. Dijo, según oigo, así hago. Entonces, la palabra clave es obediencia. Dios no nos muestra la imagen completa de nuestro futuro. Incluso cuando lo hace, como en el caso de José, no nos muestra todo el paso a paso para llegar allí. De lo contrario, podríamos desanimarnos y conformarnos con alternativas, pero todo lo que Él pide es que siempre obedezcamos sus instrucciones mientras confiamos en el proceso. Puede que no tenga sentido, pero debes obedecer. Mientras estudias la palabra de Dios, o durante tus oraciones o meditación personal, abre tu corazón para escuchar a Dios y estar dispuesto y listo para seguir. 4. Ten fe en Dios. 3 veces en las Escrituras se dice que el justo por la fe vivirá. No podemos caminar con Dios sin fe. Jesús se acercaba a las personas y les preguntaba, ¿crees que puedo hacer esto? Esta es la pregunta que Dios sigue haciendo hoy. ¿Crees en Dios para que cumpla su palabra en tu vida? ¿Crees que tu preparación no es en vano? ¿Crees que hay más de lo que estás atravesando actualmente? Mira lo que dice la Biblia acerca de Abraham en Romanos 4:18-21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuanto más se demoraba la promesa de Dios, menos probable parecía que tuvieran un hijo. La Biblia dice que su cuerpo estaba muerto, y el vientre de su esposa también estaba muerto. Sin embargo, ambos fueron fuertes en fe. La Biblia dice que Sara juzgó a Dios como fiel. Amado, no vaciles en la fe. Cree que Dios puede hacer lo que ha prometido. Cree que Dios puede cumplir su palabra en tu vida. Ten fe en Dios y sabe que Él te está preparando para cosas grandes. La fe te ayudará a enfocarte solo en Dios y desechar alternativas. Muchas personas afirman seguir a Dios, pero están llenas de opciones. No quieren perder en todos los frentes, por lo que intentan confiar en Dios mientras retienen algo a lo que aferrarse en caso de que Dios no aparezca. Tengo buenas noticias para ti. Dios es confiable. Te exhorto hoy a poner todos tus huevos en una sola canasta, la de Dios, y cierra la puerta. Nuevamente, digo que Dios no puede mal gestionar tu vida. Lo que ha prometido, lo puede cumplir. Así que enfócate en Dios. Es posible que necesites borrar algunos contactos de tu teléfono y permitir que Dios sea Dios. Esas alternativas son la razón por la que no estás respondiendo adecuadamente a la preparación de Dios. La Biblia dice que José confió en que el siervo del rey hablaría bien de él ante el rey, porque lo ayudó a interpretar el sueño que lo sacó de la prisión. José se tomó el tiempo para compartir su historia de vida con el hombre con la esperanza de que lo ayudara y quizás le consiguiera un trabajo en el palacio. La Biblia dice que el jefe de los coperos olvidó a José. Puedes imaginar cómo eso fue posible. Y durante 2 años, José aprendió a enfocarse solo en Dios. Apartó su mirada de cualquier hombre y fijó su fe en el Dios que le mostró la gran visión varios años antes. El salmista dice en el Salmo 121, versículo 1 a 2,
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este pasaje de las Escrituras es para ti. No sé en quién has confiado hasta ahora, pero quiero que sepas que solo Dios puede cumplir lo que te ha mostrado. Como elegido de Dios, tu tarea es demasiado grande para ser financiada por cualquier hombre, excepto por aquel a quien Dios envíe a tu vida. La Biblia dice en Zacarías 4, 1 a 2, 6, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro todo de oro, con un recipiente en la parte superior y 7 lámparas en él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que están en la parte superior. Luego me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esta fue una visión dorada que el profeta vio, y el ángel le dijo que la visión no podría hacerse realidad con poder ni con fuerza, sino con la ayuda de Dios. Del mismo modo, como elegido de Dios, tienes un destino dorado, tienes un destino envidiable, pero solo es posible con la ayuda de Dios. Así que enfócate en Dios, no en ti mismo, y está plenamente convencido de que Dios cumplirá su palabra. Por último, no te compares con otros. Antes de que Jesús se fuera, le dijo a Pedro sobre la muerte y persecución que él sufriría. Después de eso, la Biblia dice en Juan 21, 21 a 22. Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿qué hay de este hombre? Jesús le dijo, si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Tú, sígueme. Pedro dejó de lado su situación y se estaba comparando con Juan. Pero Jesús le dijo, sígueme. En otras palabras, no te compares con los demás. Dios trata con nosotros individualmente. Puede que te preguntes por qué tu preparación es diferente de la de los demás. Sí, eso es porque tu asignación es única. Mientras Dios preparaba a David, él nunca fue a prisión, pero el encarcelamiento fue parte de la preparación de José. Así que enfócate en tu camino y confía en Dios en el proceso. También puedes ver a personas que ya han terminado su preparación y están entronizadas. No dejes que el testimonio de otros te desanime. En lugar de eso, deja que te anime a confiar en Dios para el tuyo. Amado, estás en la mejor temporada de tu vida. No dejes que nada te detenga. Dios está haciendo algo extraordinario en tu vida y por eso te está preparando. Cualquier atleta que vaya a ganar la medalla de oro en las Olimpiadas debe prepararse. Dios no te está preparando solo para participar en la carrera de la vida. Él quiere que ganes. Así que, como un soldado, puede que necesites soportar la preparación. Mantente enfocado en Dios mientras celebras tu victoria por adelantado. Tu trono está preparado y tu coronación está cerca. No te saltes el proceso. Finalmente, pídele al Espíritu Santo que te ayude cuando sea difícil. Él es tu ayudador en esta carrera. Cuando el peso de la asignación de Jesús parecía abrumador en Getsemaní, vino ayuda divina para él. Así que pídele a Dios que te ayude cuando estés decaído y sientas que quieres rendirte. Solo recuerda que su gracia siempre es suficiente para ti. Ve a Él con valentía y recibe esa gracia. Nos vemos en la cima. Que Dios te bendiga. Gracias por ver este video hasta el final. Creo que has sido grandemente bendecido y transformado por este encuentro. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal y haz clic en el botón de notificaciones para recibir más videos inspiradores. Continuemos edificándonos unos a otros y digamos amén en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.